El tequila se trata de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Se trata de los que le dan vida a la COA, los que bajo nuestro sol y con la complicidad de nuestra tierra cuidan cada día de esta milenaria planta. Se trata también de quienes lo protegen en México y en el extranjero, de quienes reconocen su singular popularidad y trabajan para blindarla, de quienes lo llevan en el alma y con la frente en alto. Se trata de nosotros, los mexicanos, porque el tequila es México y México es tequila, y es por ello que desde hace 25 años se trabaja por y para el tequila. 2018, un año que sin duda quedará marcado en la historia del tequila como uno de los años más exitosos para esta agroindustria. Por 9º año consecutivo, la cadena productiva Agave Tequila rompió su propio récord de exportación, alcanzando los 222.7 millones de litros enviados a 120 países en el mundo, 5% más que en 2017. Por primera vez en la historia se exporta más litros de la categoría 100% de agave envasado de origen que de la categoría tequila, llegando a los 114.6 millones de litros. Esto sin duda es un parteaguas en la historia de esta bebida espirituosa. Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de tequila, seguido de los países de la Unión Europea, Asia, América Latina. El resultado de lo anterior lo podemos contar con las manecillas del reloj, y es que por cada minuto se exportan ya 423 litros de tequila. Hace 25 años, muy pocos hubieran imaginado que con el pasar del tiempo existieran ya 155 destilerías en el territorio de la denominación de origen tequila, que durante 2018 produjeron 309.1 millones de litros de tequila, incrementando en 2 dígitos su producción, resaltando que el 55% del tequila producido es de la categoría 100% de agave, autónoma, fuerte, única y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Así es la materia prima del tequila, el agave tequilana Weber variedad azul, cuyas características podemos oler y ver en cada copa de tequila. Para darle vida a los 309 millones de litros producidos en 2018, se consumieron 1.139.000 toneladas de agave, que es igual a 53.890.075 piñas. Hasta el momento, en el suelo de Jalisco y los municipios de los otros 4 estados que integran el territorio protegido por la denominación de origen tequila, existen 523 millones de plantas de agave. La naturaleza de este organismo reside en la verificación y certificación del cumplimiento de la normativa aplicable al tequila, y durante 2018 no fue la excepción. El organismo de certificación da cuenta de 1.732 marcas de tequila, 1.402 son de envasado nacional y 330 se envasan en el extranjero. Se renovaron 135 certificados de cumplimiento con la norma, se expidieron 65 certificados para la venta nacional, 1.921 certificados de exportación y 45.694 certificados de autenticidad para la exportación de tequila. 164.916 horas hombre se invirtieron en la verificación de nuestra bebida nacional, brindando 76.578 servicios a la industria. Fuimos testigos día a día del compromiso que tienen cada una de las empresas tequileras con esta industria. Las empresas grandes aumentaron su producción en un 18.8%. Las empresas medianas reportan un decremento del 6%, las empresas pequeñas reportan un aumento del 11.8% y las empresas micro tuvieron un decremento del 5% con relación al año pasado. En la misma línea de compromiso, la industria tequilera lo demuestra con su inventario de tequila, respaldando cualquier eventualidad, inventario que reporta 174 millones de litros de tequila listos para comercializarse. Nuestra labor de verificación y certificación no podría estar completa sin el respaldo del área de laboratorios. En 2018 recibimos en el laboratorio de físico-químicos 12.952 muestras y se emitieron 88.569 resultados, 5% más que en 2017. Con ello, seguimos en el camino de brindar certeza de calidad también en el ámbito analítico. Además, estuvieron a disposición de la cadena productiva un laboratorio de aguas y metales, de microbiología, de servicios especiales, el laboratorio agronómico o de suelos, de fitopatología. Además, contamos con un cepario que en los últimos 4 años ha aislado 1.412 cepas de enfermedades en el cultivo del agave azul. Aunque el lenguaje no sea el mismo, el tequila será tequila en cualquier parte del mundo. Nuestra bebida ya tiene un valor intangible que debemos proteger y cuidar. Por ello,
A través de nuestras 4 oficinas en el extranjero se realizan acciones diarias. La relación con nuestro país vecino y principal país importador de tequila durante 2018 fue extraordinaria. Se registró la marca de certificación tequila en el sistema de aduanas estadounidense, lo cual les permite ejercer la protección a derechos de propiedad intelectual de marcas registradas en Estados Unidos. Se entregó el expediente para la modificación de la norma sanitaria GB 2760 ante la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar China para librar la última barrera no arancelaria en ese país referente al uso de aditivos. Para el Consejo Regulador del Tequila es muy importante también asegurar al consumidor que cuando se encuentre frente a una copa de tequila sea un producto auténtico. Por ello, en el área de aseguramiento de producto terminado se visitaron 591 establecimientos y se verificaron 5.540 productos. En 2018 se entregaron 3 distintivos T nacionales, haciendo un total de 273 entregados. Nuestra presencia en aduanas ha sido fundamental para la labor de protección al tequila. Por ello, se impartieron 17 cursos de profesionalización a 269 oficiales de comercio exterior y verificadores de 33 aduanas. Para asegurar la calidad de nuestro trabajo y en quienes lo realizan, logramos mantener la acreditación como unidad de verificación, organismo de certificación, laboratorio de pruebas y además como organismo de certificación para la verificación de inventarios de gases efecto invernadero. Somos conscientes de que la información influye en la decisión, por ello, estamos en constante movimiento para generar información oportuna y veraz para la cadena productiva Agave Tequila. También se firmó el finiquito correspondiente al ejercicio del proyecto denominado Estrategia Tecnológica para incrementar la competitividad de la cadena Agave Tequila mediante 4 líneas de acción de investigación y desarrollo tecnológico. Concluyó con éxito el desarrollo del proyecto denominado Valoración de la DOT. El objetivo fue la valoración del intangible tequila, información que será revelada en el marco de nuestro 25 aniversario. Se realizó el seminario de autenticidad, inocuidad y sustentabilidad de la cadena productiva Agave Tequila 2018. Esto es tan solo un vistazo a un año lleno de trabajo, de éxitos, porque así es el tequila, va por más, conquista, crea, nos hace soñar. Somos una industria pujante, de las más representativas de Jalisco y por supuesto de México, con el apoyo de un gobierno que cada vez está más comprometido con nuestra bebida nacional, lo cual nos fortalece y nos invita a más. Este 2019 festejamos 25 años de trabajar por y para nuestro tequila, y esto es solo el inicio, porque se ha logrado la consolidación, pero nunca nos cansaremos de proteger, posicionar y compartir cada copa de tequila, en donde hay un pedazo de nuestro México, de su tierra, de su gente y su pasión.